Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Para mí es un tremendo honor estar con ustedes nuevamente y poder a la vez transmitir esta conferencia que es bien especial, lo van a ver, a una audiencia que ya está en el canal, a los que mando muchísimos saludos y a ustedes en particular por haber permitido realizar este evento y los que van a venir. Vamos a comenzar con una pequeña introducción antes de entrar con la presentación misma. La conferencia de hoy día es 50 años de proceso revolucionario. Cuando uno dice esto, es bien probable que se puedan preguntar cómo 50 años de proceso revolucionario. Y bueno, lo que pasa y lo que vamos a ver es que yo creo que la mayor parte de nuestro país estima de que entramos en un proceso de carácter insurreccional revolucionario solo a partir del 18 de octubre del 2019. Pero la verdad, y esa es la tesis que hoy día quiero demostrarles, es que nuestro país ha venido en un larguísimo proceso revolucionario que en realidad dura más de 50 años. Nosotros vamos a ver sencillamente algunos de los hitos, nada más, de este proceso, pero no vamos a poder dimensionar en realidad en detalle cada uno de ellos. Ahora, todo proceso revolucionario tiene, por definición, de manera estándar, 4 fases. Y esto hay que tenerlo en mente para lo que vamos a ver. Esas 4 fases son sistemáticas. No se puede pasar de una fase a la subsiguiente sin pasar por la intermedia. No son saltables las fases, o sea, son secuenciales. Y responden a una dinámica que cuando uno hace la revisión histórica de todos los procesos revolucionarios siempre se ha dado. Estas fases son, en orden sucesivo, resistencia, luego defensa, luego contraofensiva y ofensiva. Ahora, estamos conmemorando en unos días más los 50 años del pronunciamiento militar. Y uno podría suponer, y yo creo que la mayor parte de nuestro país supone, que el pronunciamiento militar significó el fin del proceso revolucionario que terminó llevando al gobierno de la Unidad Popular y que la Unidad Popular encabezó con Salvador Allende. Pero la verdad es que esa fue una fase del proceso. Y el proceso nunca se detuvo. Lo que les quiero mostrar hoy justamente consiste en que a partir del 12 de septiembre, literalmente, el proceso retrotrajo a la primera fase. Estaba durante el gobierno de la Unidad Popular en fase de ofensiva. Esa fase de ofensiva fracasó, y fracasó justamente por el pronunciamiento militar, y luego inmediatamente retrotrajo a la primera fase nuevamente, es decir, a resistencia. Y se mantuvo en resistencia un periodo que lo vamos a ver durante bastante tiempo, luego pasó a defensa, luego pasó a contraofensiva, otro largo periodo de contraofensiva y finalmente a ofensiva. Y la nueva ofensiva se inicia en términos por lo menos formales del punto de vista de la percepción pública el 18 de octubre del 2019. Y hasta ahora, en este mismo instante en que estamos haciendo la conferencia para todos ustedes, el proceso se encuentra en fase ofensiva. Ahí está la descripción teorética. Esta descripción teorética, si yo la planteo, y seguramente la audiencia y todos ustedes van a decir, ok, puedo entender lo que me está diciendo, pero ¿cuáles son los hechos que acreditan lo que estoy diciendo? Y en politología se enseña siempre que uno no imputa, uno tiene que probar. Si no, no te sirve de nada tener el modelo o tener el fundamento o tener cualquier tipo de aproximación de carácter descriptivo del fenómeno si es que no está acreditado en los hechos. Bueno, lo que hoy día los invito a ver en forma relativamente sistemática son los hechos. Y lo que espero que se lleven hoy día, aparte de una gran pena, y se lo anticipo, porque la verdad es que cuando uno revisa lo que vamos a ver, y yo no voy a poder por tiempo el detenerme en cada uno de los hechos, nos vamos a detener en algunos de los hechos más importantes que acreditan lo que le acabo de decir, pero cuando se revisan en su totalidad, bueno, la percepción cambia, y cambia porque es distinto cuando probablemente buena parte de la audiencia no vivió la Unidad Popular, y de hecho eran jóvenes cuando se inicia el régimen militar, y luego llegan a su etapa de adultez, tal vez en la transición hacia la democracia, y viven la mayor parte de los que están aquí en el periodo de democracia vigente en Chile. Y cuando les han contado a los que están viendo y a ustedes mismos qué ocurrió
durante la Unidad Popular, que se ha contado poco y que hoy día recién ha vuelto a tener algún grado de discusión pública, lo que ocurrió en el periodo mayor, digamos, y luego, por supuesto, han recibido una versión unilateral de lo que fue el régimen militar durante todo ese periodo de 16 años, por cierto que van a tener una imagen con cierto grado de distorsión. Y esa imagen con cierto grado de distorsión afirma cosas como la siguiente: que en el régimen militar hubo una persecución sistemática y violaciones sistematizadas a los derechos humanos. Esta es una constante, entonces. O sea, como si el régimen militar y los militares hubieran llegado al poder para sistemáticamente violar los derechos humanos de la nación chilena. Esa es una afirmación basal. ¿Por qué? Porque esa afirmación permite entonces, lo estamos viendo justamente en la semana que acaba de transcurrir, este llamado al nunca más que hace la izquierda en forma permanente, al nunca más que significa para ellos que nunca más va a haber un régimen de carácter autoritario que va a violar sistemáticamente los derechos humanos. Sí, claro, y uno podría conceder el punto siempre y cuando esa misma izquierda, que no lo ha hecho y no lo va a hacer nunca, dijera nunca más al uso de la violencia como método de acción política para la conquista del poder total. Y este es el punto radical. Si la derecha o pseudo derecha chilena, Piñera incluido, quiere firmar hoy día un acuerdo que no considere la condena explícita por todos los actores políticos de la violencia como método de acción política, entonces el nunca más que les están pidiendo no tiene ningún sentido. O solo tiene sentido en la medida que la izquierda va a seguir ejerciendo la violencia, pero ahora con este veto del nunca más que impediría entonces a las instituciones del Estado, entre las cuales están las Fuerzas Armadas y de Orden, intervenir formalmente en el caso de que se sobrepase la Constitución o de que los restantes poderes del Estado señalen que el Ejecutivo simplemente está desconociendo el Estado de Derecho del país. Ese es el problema de esto. Y lo que vamos a ver hoy día entonces refiere a mostrarles la otra parte de la historia que se cuenta poco o no se cuenta y de la cual seguramente ustedes tienen retazos e imágenes porque han visto parte de lo que vamos a mirar, pero la sistematización que les quiero mostrar hoy día espero que les dé cuenta del otro lado, del lado que no se ha contado con suficiente profundidad y que por cierto es penoso recordar. Y digo esto además señalando que por cierto entiendo que para la gente que sufrió violación a los derechos humanos de sus familiares también es penoso recordar. Porque para todos esto no constituye ninguna alegría, ¿ya? Eso lo quiero decir en general. Bueno, los invito entonces a seguir esta conferencia del día de hoy, que parte con una parte técnica y luego vamos a los hechos. Para hablar del proceso revolucionario de 50 años, lo señalé en la introducción, hay que ir atrás de los 50 años, porque los procesos primero son largos, por algo son procesos, no son sucesos, y en segundo lugar llegan a su conclusión después de un periodo de incubación, digamos, que puede variar en términos de extensión. Para esto, quiero que nos vayamos unos 15 años antes de 1970, cuando diversos partidos de izquierda van a adoptar posiciones ideológicas súper concretas respecto al periodo que les toca vivir. Estamos en plena Guerra Fría, hay dos bloques que están en disputa y en conflicto por obtener la hegemonía mundial en términos geopolíticos, económicos, militares, tecnológicos, pero fundamentalmente en términos ideológicos. La Unión Soviética, que intenta en todo el mundo instalar el comunismo como principio, y Estados Unidos y sus aliados, que está luchando por imponer el capitalismo o, si lo quieren de alguna manera, el libre mercado. Pues bien, ¿qué pasaba en Chile en términos de definiciones ideológicas y programáticas de los partidos que señalo? Partamos con este. Antes del 11 de septiembre, el Partido Comunista en su 12º Congreso Nacional de 1965 enfatiza la idea de la necesidad de unidad y ampliación del contingente del pueblo a partir de una unidad comunista socialista para asegurar la hegemonía del movimiento popular. Esta política está destinada a traer a sus posiciones y estrategias a sectores burgueses progresistas. ¿Por qué es importante? Porque el Partido Comunista, en términos de doctrina rigurosa, siempre sostenía y sostuvo que
quienes debían hacer la revolución eran los proletarios. Eso excluía a estos sectores burgueses progresistas. Pues bien, entonces a partir del 65 se abren, y esto es una constante no solo en Chile, a incorporar dentro del movimiento hacia la revolución a estos sectores progresistas burgueses. Luego, en 1969, en el 14º Congreso Nacional, el partido ratifica la realización de la Revolución Democrática Burguesa como etapa necesaria para una efectiva transición al socialismo. También un cambio de estrategia, porque ahora hay un paso intermedio antes de llegar a un gobierno de carácter socialista, que es esta revolución democrático-burguesa, es decir, incorporando los elementos que señalaron en el Congreso anterior. Y se va a generar el Pacto de la Unidad Popular. Es una alianza dirigida en términos ideológicos por el Partido Comunista, con, por supuesto, el Partido Socialista, y aquí vienen los sectores radical burgueses. El Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, la Acción Popular Independiente. Bueno, en 1970, con este pacto de unidad popular, van a llegar al gobierno con Salvador Allende. Y entonces el Partido Comunista consigna que todo el esfuerzo revolucionario de la Unidad Popular procuraba, escuchen esta sentencia, unir y acumular fuerzas para hacer irreversible el proceso. Acá está la clave de por qué la Unidad Popular avanzó en un sentido y a la vez en otro, porque esta unión y acumulación de fuerza lo que quería buscar, lo que quería lograr era la irreversibilidad del proceso. Este es un dogma en marxismo clásico, que los procesos sociales son irreversibles, que las revoluciones una vez iniciadas no se detienen. Pero, como vamos a ver, eso falló. Entonces, del 69, viendo abajo, está la idea de revolución democrática y luego del 70 en adelante la idea de avanzar consolidando. Esa es la acumulación de fuerza que permite que el proceso se vuelva irreversible porque consolida cada avance, cada etapa antes de dar la siguiente. Esa es una de las tesis, entonces, durante la Unidad Popular. En 1967, el Partido Socialista ahora, en el Congreso de Chillán, reelige a Aniceto Rodríguez. Lo están viendo en la imagen. Vamos a modificar porque ahí está don Aniceto Rodríguez. El plenario de ese Congreso de Chillán del Partido Socialista ratifica y reitera la calidad de partido marxista-leninista del Partido Socialista. Esto es crítico, porque marxismo es el principio doctrinario ideológico y leninismo es el método, el modo de acción política. Y dice, el Partido Socialista es una organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que inicie la construcción del socialismo. Y agrega, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima, constituye la única vía que conduce a la toma del poder. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Y aquí está dicho todo. Cualquier cosa que se estuviera haciendo en esta acumulación de fuerza desembocaba inevitablemente en el uso de la violencia, que es, según ellos, legítima, para derrotar, básicamente, destruir el aparato burocrático y militar del Estado burgués. Entonces, en el PS aparecen dos facciones en ese minuto. La de los reformistas, que querían reformas en avance hacia el socialismo, y la de los revolucionarios que estaban dispuestos, según el Congreso de Chillán, en usar la violencia como método de acción político legítima. De este modo, no fue hasta el 22º Congreso de Chillán del 67 que el Partido Socialista se declaró por primera vez un partido de carácter leninista. Sin embargo, el proceso de leninización del socialismo chileno comenzó algunos años antes, cuando sectores del Partido Socialista comenzaron a cuestionar la política de alianzas con las burguesías nacionales que el partido implementó en sus primeras décadas. El sociólogo Tomás Muliani, estamos citando a un sociólogo de izquierda, por cierto, explica el proceso identificando dos momentos en la historia del socialismo chileno. El primero, caracterizado por el autor como el momento nacional popular, tuvo lugar desde la fundación del Partido Socialista en 1933 hasta 1957. Y el segundo, identificado como un proceso de creciente leninización, se inició a partir de 1957. El primer momento, propuesto por Mulián, se caracterizó, entre otras cosas, por la activa participación del Partido Socialista en los gobiernos de tipo Frente Popular. Frentes populares que, digámoslo de paso, habían surgido como
táctica frente a la invasión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética. Y en ese minuto surgen los frentes populares, que era la integración de otros referentes aparte del sector propiamente comunista. Así que se estaba copiando con los frentes populares en Chile ese modelo. Pues bien, en los gobiernos de Frente Popular, donde desarrolló un programa de reformas democratizadoras, de fomento de la industrialización y de fortalecimiento del papel del Estado como regulador de desigualdades. Este es entonces un modelo reformista, no revolucionario. Sin embargo, debido a que los avances de esta política no fueron los esperados por el Partido Socialista, algunos sectores del socialismo cuestionaron la política de alianzas con los partidos representantes de la burguesía nacional, comenzando a convivir en el PS dos posiciones: una tendencia que definía al partido como una organización que promovía reformas desde el Estado, y una de tendencia con pretensiones revolucionarias. De este modo, el sector revolucionario adoptaría la vía armada como método de ascenso al poder, estableciendo las primeras escuelas de guerrilla en el país. Y así, ahí está la noticia: localizado campamento extremista en el sur. Por supuesto que probablemente nadie de los que estamos acá estaba vivo en ese minuto, pero se encuentran las escuelas de guerrilla de Guayacán y Chaihuín. Los procesos de endinización y guevarización experimentados por el socialismo chileno, que alcanzaron su clímax en las declaraciones del Congreso Chillán del 67, dieron paso a la formación de un grupo interno del Partido Socialista denominado La Organa, en 1968, el año que yo nací precisamente, en que nace La Organa, el cual nació con el objetivo de preparar las condiciones. Así, un grupo de orgánica y militantes que compartían la necesidad de prepararse para la lucha armada concluyeron que era necesaria una herramienta política que permitiera implementar las definiciones del 12º Congreso de Chillán. Nace así la Escuela de Guerrillas de Guayacán, creada por La Organa entre marzo y abril del 69, alcanzando a pasar por ella un grupo de 15 militantes que estuvo bajo el mando de Jaime Sotelo. El campamento de Guayacán cayó al poco tiempo de haber comenzado a funcionar, pero alcanzaron a completar su formación esos 15 militantes que participaron de la experiencia. En septiembre del 69, Néstor Figueroa recomendó a La Organa levantar una escuela de instrucción guerrillera en Chaihuín, localidad costera cercana a la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. El descubrimiento de una escuela de guerrilla a tan solo meses de la elección de 1970 causó una gran polémica política a nivel nacional y, cómo no, si el partido que sostenía una de las candidaturas presidenciales, la de Salvador Allende, mantenía a la vez en secreto un campamento de instrucción de guerrilla en el sur del país. No podía pasar desapercibido que miembros del Partido Socialista, partido al que pertenecía el candidato a la presidencia de la Unidad Popular, desarrollara actividades de este tipo a puertas de un periodo de campañas electorales. Bueno, ahí está el esquema del campamento de Chaihuín, cerca de Valdivia, como les decía, con los movimientos que se hicieron en la época. Esto es de la época. Dicho esto, es claro entender entonces que dentro de la Unidad Popular hubo dos tesis en disputa del punto de vista de qué hacer en el poder. Una tesis sostenida por el Partido Socialista, la tesis del Frente de los Trabajadores, que consideraba la formación de un ejército de liberación nacional, los llamados helenos, y que se plasmó en guerra de guerrillas con instalación de esta escuela de guerrilla. Por su parte, el Partido Comunista sostenía la tesis de unidad popular y revolución socialista, política de Frente de Liberación Nacional y de la Unidad Popular. Esas dos tesis coexistieron permanentemente durante el gobierno de la Unidad Popular. Otro grupo importante en este momento, pre-11 de septiembre, va a ser la Vanguardia Organizada del Pueblo, la VOP. Y considerando que ya se nos fue casi la hora, voy a avanzar un poco más rápido. El fundador de esta organización, Ronald Rivera Calderón, señaló: la subversión debe hacerse con delincuentes porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros luchan solamente por aumentos de sueldo y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política. En el AMPA está la cuna de la revolución. Y este fue el grupo más radical, pre-UP y durante la UP. En la VOP participó gente extremadamente entregada a la causa revolucionaria, valientes en el sentido estricto de la palabra, capaces de enfrentarse, murieron muchos de ellos en combate y lograron hacer cosas realmente extraordinarias y dramáticas a la vez, como el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, el ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei. Ahí están algunas imágenes. El PPT, el PDF en realidad, va a estar disponible para todos los que están viendo y ustedes, por supuesto, también, para que lo puedan revisar en detalle todo el texto, porque la idea no es que le lea todo. Les quería leer lo primero que me parecía muy importante solamente. Y ahí está el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Bueno, ya en el gobierno de
porque esto es el 9 de marzo del 69, y, perdón, esto es el 71. A Edmundo Pérez Sujevic, la BOP lo acusaba de ser el responsable de una masacre que ocurrió en Puerto Montt. Bueno, y lo ajustician por eso. Y hubo una persecución por parte del gobierno de Salvador Allende a la BOP, producto de que, claro, habían matado a el ex ministro del Interior del gobierno de Frei, que en ese minuto la democracia cristiana había avalado el triunfo de Allende con el Pacto de Garantía en el Congreso, ¿ya? Entonces, por supuesto, los persiguieron. Y el 13 de junio del 71 hubo un enfrentamiento, se rodeó a la directiva de la BOP cerca de Vivaceta y el hipódromo, y terminaron falleciendo algunos de sus dirigentes y otros se suicidaron. Pues bien, días después ocurrió este atentado, porque en el 16 de junio del 71, uno de los integrantes de la BOP, Heriberto Salazar, al que apodaban el Viejo, fue al cuartel de investigaciones de General Maquena, entró y a tiros asesinó a el subinspector Mario Martín Silva, a los detectives Carlos Pérez Bretti y Gerardo Romero Infante. Y luego se hizo estallar con una carga de dinamita que llevaba en el cuerpo. Entonces, cuando yo les decía que era gente sumamente comprometida, me refiero a ese nivel de compromiso. Este era un acto suicida, literalmente. Pues bien, como anécdota, tuve alguna vez un detective que ese día estaba a metros de ingresar a la puerta y se acordó que no llevaba cigarrillo. Y se volvió al kiosco de la esquina a comprar cigarrillo, y en ese momento estalló la bomba. Así que en ese caso particular el cigarro le salvó la vida. El MIR va a ser la otra organización también de carácter paramilitar que se va a organizar en esta fecha cercano al triunfo de la Unidad Popular. En diciembre del 67 aparecen como líderes formales Miguel Enríquez, Clotario Bles, que tuvo una participación en algún minuto, Luis Vitale y Luciano Cruz, además de Bautista von Schoen, cuñado más tarde de Miguel Enríquez mismo, porque se casó con su hermana, y sobrino en ese instante del edecán de don Jorge Alessandri, general de Brigada Aérea Gabriel von Schoen. Así que era gente no tan solo que pertenecía a un nivel socioeconómico importante, sino con influencia muy fuerte. Por ejemplo, el caso de don Clotario Bles, el padre del sindicalismo chileno, que tenía un gran ascendiente sobre los sindicatos y el mundo trabajador. Bueno, el MIR se definió con un comunicado donde señaló: no pretendemos alcanzar el poder público para desarrollar un programa tradicional, sino convertir a Chile en una sociedad marxista-leninista a través de la vía armada al estilo Castro cubano. Por si a alguien no le queda claro, que tenían súper claro qué querían hacer con su acción. Bueno, el MIR inició en Concepción sus actividades. Muy rápidamente, entre el 68 y el 69, ya habían ejecutado 40 asaltos a entidades bancarias. Su modo de financiamiento era la recuperación, como se llama en términos revolucionarios, de ir a asaltar un banco o entidad financiera. Recuperación porque ese dinero, según ellos, se lo han robado al pueblo. Y ya en adelante empieza una campaña muy fuerte en términos de acción terrorista en el país. Esto va escalando y en algún instante van a ser apresados algunos de sus dirigentes. Y esos dirigentes permanecen presos hasta la llegada al poder, junto con algunos dirigentes de la BOP, de Salvador Allende. Y lo que hace Salvador Allende, que ha sido emulado por Gabriel Boric, al iniciar su gobierno, es amnistiar a todos esos presos de estas organizaciones terroristas, inmediatamente. Tenía una estructura de una división en tres áreas: el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER, el Frente de los Trabajadores Revolucionarios, el FTR, y el MSR, el Movimiento Campesino Revolucionario. Así que tenía tres patas, digamos: una pata en el mundo estudiantil, una pata en el mundo de los obreros, industriales la mayoría, y una pata en el mundo campesino. Y movían, por supuesto, gente de masa. Llegó a tener alrededor de 5.000 militantes activos en su momento de mayor expansión. Luego del 11 de septiembre, la dirigencia del MIR se va a exiliar y se van, la mayor parte de ellos, a Francia. Y en Francia van a establecer una base, ahí donde está esa iglesia,
Algunos van a ser enviados sistemáticamente a cursos paramilitares en Cuba, la Unión Soviética, en Libia y en Argelia. Y desde allí, estamos hablando del 74, Miguel Enrique, Humberto Tito Sotomayor Salas y Sergio Zorrilla Fuenzalida van a asumir el mando de la fuerza central de la organización. Andrés Pascal Allende, que lo ven abajo en la fotografía, traslada su cuartel general de París a La Habana, quedando en su reemplazo su lugarteniente Manuel Cabieses Donoso, periodista entonces con 41 años, a cargo de la Central de Documentación. El grupo de menor jerarquía de la organización, es decir, no los dirigentes, no se exilió, se quedó en el país porque hubo una orden. El MIR no se asila, lucha. Y ahí tienen la primera constatación evidente de que post-11 de septiembre se entró en etapa inmediatamente de resistencia, tanto externa como interna. La estructura del MIR entonces en el exilio fue el MIR histórico, dirigido por Andrés Pascal Allende, que tenía a su cargo el Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre, EGP-PL, el MIR Comisión Militar, dirigido por Hernán Guiló, y el MIR Renovación de Nelson Gutiérrez, donde se van a crear orgánicas como el Movimiento Democrático Popular, MDP, uno de los movimientos que fue acusado constitucionalmente en virtud del artículo 8º durante el régimen militar y que no fue declarado inconstitucional, Izquierda Unida y el Partido Amplio de Izquierda Socialista País, entre otras cosas. Viene entonces el 11 de septiembre, todo lo que vimos pre-11, y bueno, el gobierno de Salvador Allende cae. No voy a poner el video porque esto es conocido y nos va a dar mucho tiempo, pero finalmente la gran duda que ha quedado siempre, y vale la pena recordarlo, hicimos un capítulo del RCT de esto, porque hay un libro no tan reciente ya, que se llama Cuba Nostra, los secretos de Estado de Fidel Castro, de Alain Amar, con la participación de Juan Vives y Jacobo Machover, que entrevista a ex agentes de inteligencia cubano, y se afirma en ese libro que a Allende o bien mataron directamente estos agentes cubanos o lo ayudaron, comillas, a suicidarse, cosa que hay que tomar en consideración. El libro está en venta en internet para los que lo quieran comprar. Acá está el desalojo de la moneda, las primeras imágenes, los primeros diarios del 11 de septiembre, todo esto yo lo he visto y lo hemos pasado en contraproceso, entonces los invito a verlo más en detalle en esa conferencia que también está publicada en el canal, solamente para recordar. ¿Ya? Las declaraciones de Eduardo Frei Montalva, que señala la responsabilidad íntegra de la situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular, es decir, el pronunciamiento militar es responsabilidad de la Unidad Popular. Las declaraciones de Patricio Elwin, que también están disponibles, están en YouTube y en todas partes y han salido profusamente, no las vamos a revisar. Y asume entonces la Junta Militar. ¿Con qué se encuentra la Junta Militar al momento de asumir? Bueno, particularmente en la casa presidencial de Tomás Moro, se van a encontrar con los llamados bultos cubanos, unos embarques que habían llegado por barco y por avión de Cuba y que, a expensas de la participación del famoso Coco Paredes, el director de la Policía de Investigación, amigo personal de Allende, habían pasado sin tener que entrar a la aduana. ¿Y qué eran los bultos cubanos? Según Allende, eran obras de arte que le había mandado Fidel Castro regalo. Pues no, era una enorme cantidad de armamento encontrado allí en Tomás Moro. Armamento de guerra. No era solamente que hubiera pistolas, por ejemplo. El nivel de esto es bien impresionante, a ese nivel, y no va a ser la primera vez que veamos estas imágenes. Y ahora quiero hacer un pequeño break para contarle una anécdota de esto que es poco conocida. Bueno, cuando uno mira la imagen, dice, qué tanto armamento. Hay gente que incluso ha llegado a sostener capciosamente de que ese armamento tal vez fue plantado, digamos que no existía. Pero tengo, no sé si es la suerte, de poder contarle hoy día una anécdota personal interesante quizá. Entre mayo, y no me acuerdo exactamente la fecha, y junio del año 74, mi familia vivía en Vivaceta con Gamero, barrio Vivaceta. Y una mañana, yo tenía 6 años, mi hermano tenía 4, dormíamos en una pieza de una casa muy grande, tipo típicas casas con parrón al centro, que era
muy grande, de adobe, y entra por la puerta del dormitorio nuestro desde el patio, porque eran esas casas con piezas bordeando el patio central, 2 militares con bandeja con el desayuno. Entonces, nosotros nos sentamos en la cama y estos militares le pasan una bandeja, uno a mi hermano y la otra bandeja con el desayuno le pasan a mí. 6 años. Por supuesto, yo quedé absolutamente impactado por esto. Los saludamos, nos saludaron, se rieron, nos dijeron un par de cosas y se fueron. Y nosotros nos empezamos a tomar el desayuno. Por supuesto que nos demoramos 5 segundos tomando el desayuno, nos vestimos súper rápido y salimos del patio, estaba lleno de militares. Pero lleno. Y mi movimiento para acá, y mi papá, y yo miraba a mi papá y mi papá hablando con un oficial, y me hacía así tranquilo, mi mamá estaba conversando con otro, me hacía así también. Y nosotros nos pusimos a jugar con los soldados, pues obviamente, si estábamos de 6 años. ¿Y qué me dijeron a mí? Nos pusimos a jugar con ellos y hacíamos cosas de guerra y qué sé yo, niños. Y yo veía que había una escalera puesta por nuestro techo de la cocina hacia el sitio trasero de este lugar, Vivaceta 860. Hoy día allí, hasta hace poco había una bomba de benzina y anteriormente iban a construir un edificio, así que todo esto que les voy a contar no va a existir y ya no existe hace mucho tiempo. Pues bien, pasaban los militares por la escalera y bajaban al sitio de atrás. Yo sabía que en el sitio de atrás había una piscina. Y esto era muy notable porque este era un sitio eriazo, literalmente, con una piscina. Y no una pequeña piscina, una gran piscina. Lo raro de esa piscina, siempre me llamó la atención, es que no era una piscina que estuviese enterrada en el piso. Era una piscina que estaba sobre el piso con un terraplén lateral de tierra, con pastito, ¿ya? Y todos los niños del barrio, era la única piscina que había ahí, nos daban permiso para ir a bañarnos en la piscina sin pagar nada. Entonces todos nos íbamos a bañar en esa piscina y yo había estado en el sitio muchas veces. Yo veía que pasaban hacia atrás al sitio de la piscina y yo decía, ¿qué pasó con esto? Y no me dejaban saber, y mi papá no me decía nada, y mi mamá no me decía nada, y todos nosotros estábamos absolutamente curiosos qué pasaba. Y yo sabía que por la cocina de adobe había un hoyito en la pared, y uno podía mirar por ese hoyito, que había que agacharse debajo de la mesa, para el otro lado. Y yo veía que andaban soldados llenos al otro lado y pasaban para acá, para acá. Una semana estuvieron en la casa, más de una semana, 15 días, lleno de militares. Y algo hacían al otro lado que yo no sabía, pero sí veía que sacaban cosas. Bueno, terminó todo esto, pasó un mes, más o menos. Tuvimos problemas porque como nuestra casa se transformó prácticamente en el cuartel de la fuerza militar y ahí comían los soldados, mi papá conversaba con ellos, mi papá es ex militar, así que no hubo ningún problema con eso. Pues bien, en el colegio donde yo estaba, el Santo Tomás de Aquino, en Vivaceta con Gamero, que era un colegio monja, alguien dijo que nosotros éramos comunistas. Entonces eso fue un desastre y tuvo que ir mi papá y el oficial a cargo para decirle que no teníamos nada que ver con el tema porque salió en los diarios, me acuerdo perfecto. Encuentran modesto taller mueblista con un arsenal de armamento, ¿ya? Así que nosotros éramos eso. No. Bueno, al final de todo este proceso, mi papá me tomó un día y me dijo, mira, vamos a ir a mirar. Porque se habían ido los soldados, teníamos oportunidad, fuimos atrás, entramos a un baño chiquitito de esas tinas pequeñas, tomó la tina de mi papá, la arrastró y la metió en la pared y abajo había un túnel. Bajamos por ese túnel, alrededor de 3 metros, por una escalerita. Por supuesto, yo estaba chico, podía caber, mi papá con un poquito más de problema. Entramos por un túnel estrecho, mi papá agachado, yo de pie, así que si calculo los 5 o 6 años debe haber sido así, claro, 1 metro y algo, y entramos a una sala de este porte del salón en que estamos en este minuto, pero con techo ojival, ¿ya? Con techo ojival. 20 metros de haberse tenido, o 15 metros, por unos, tal cual esto. Al centro tenía un atril, al fondo habían sacos de arena, al centro, pasado el atril, había un torno mecánico para hacer el alma de los fusiles. Se estaban convirtiendo fusiles para cambiar el calibre, adaptar el calibre. Y debajo de la cocina nuestra había un hoyo. Pasaba al sitio nuestro ese hoyo y ahí estaba el barretín, ahí estaban los explosivos. Así que probablemente, si le estoy contando esto, porque tuvieron cuidado en poner los explosivos en ese lugar, si no, no estaría contando esta anécdota. Se sacaron más de 2.600 fusiles de ese lugar. Ese era un arsenal de la BOP. Y yo soy testigo presencial de lo que les estoy contando. Así que los que les quieran decir que eso de ahí atrás es un montaje, señores, no lo es. Eso es parte chico de lo que se encontró. Seguimos. Otro aspecto de lo que se estaba preparando, que tal vez es bueno reseñar, es que no solamente había acumulación de armamento para una guerra civil, básicamente, sino que además control de mandos militares. Bueno, la inteligencia, una vez ya asentado el régimen militar, encontró algo típico, que son las fichas del Partido Comunista
En este caso, están viendo la ficha personal de Augusto Pinochet Ugarte. Se llevaba ficha con cada uno de los mandos de mayor importancia, supongo yo, algo menos de coronel hacia arriba, pero por lo menos de comandante, teniente coronel a cargo de tropas. Y esas fichas incluían qué destinaciones había tenido y opiniones, como por ejemplo, aquí, donde se opina de la persona. Ahora, una cosa importante. Cuando uno revisa el 11 de septiembre, las fuerzas en conflicto y las bajas, varían las cifras, pero uno puede sostener, tomando en parte el informe RETIC u otras fuentes, que el 11 de septiembre no hubo más de 80 personas muertas directamente en combate. Fue una cifra absolutamente limitada, pequeña. Porque cuando yo les muestro el armamento que le acabo de mostrar, si ese armamento hubiera sido finalmente distribuido y usado, en una guerra civil hubiéramos estado hablando de decenas de miles de muertos. Y esos 80 bajas, por uno u otro bando, son exiguas comparado con lo que habría costado al país efectivamente llegar a una guerra civil. Por otra parte, no fueron más de 2.000 a 3.000 máximo las tropas en conflicto, contándolas todas, militares y subversivos. Es decir, el pronunciamiento militar fue relativamente incruento, no es que 80 personas no sea un número importante, pero no da cuenta cabal, si hace usted el análisis de lo que acabo de mostrar en términos de armamento disponible, qué hubiera ocurrido si ese armamento finalmente sí se hubiese utilizado para combate de guerra civil. Dentro de los 80 que menciono, hay 40 GAP, el grupo de amigos del presidente, abatido en combate en La Moneda y alrededores, 34 militares en diversos combates en Santiago, 2 sargentos del ejército, 3 cabos de ejército, 4 soldados, 2 tenientes de la marina, 1 marino, 4 cadetes navales, 3 reclutas de la Armada y 15 carabineros. Pero en los 3 meses siguientes, al 11 de septiembre, van a haber 162 militares asesinados en combate, por emboscada, etc. ¿Qué les muestra nuevamente? Cuando ustedes le dicen que con el 11 de septiembre paró el tema de la Unidad Popular en términos de proceso revolucionario, no paró, pasó a otra etapa. Siguió el conflicto de carácter militar en curso. Entre lo que se encontró a octubre del 73, se encontraron 45.000 revólveres, 40.000 pistolas, 10.000 pistolas ametralladoras, 12.000 fusiles de combate, 500 lanzacohetes, unos 70 cañones antitanque, los Katyushka, que son bazucas, y lanzallamas. Este armamento, y las cifras varían, y una fuerte discusión de papers sobre esto que está disponible en internet. Bueno, hay gente que señala que no más de 5.000 hombres y otros que escalan la cifra hasta 100.000 hombres. Pero si uno suma simple, entregándole un arma a cada persona, no estoy diciendo armarlos por completo, sino que a uno una pistola, a otro un fusil, bueno, te da la cifra de 100.000 personas con armas. 100.000 personas con armas. Da lo mismo la cantidad de munición, da lo mismo el tipo de armamento, la posibilidad de generar baja escala, por lo que señalé anteriormente, a decenas de miles. Eso hubiera sido el costo con este armamento encontrado hasta octubre de ese año. Recuerden que lo que yo les conté fue el año siguiente, el 74, súmenle 2.600 más, pues bien, hubiera escalado a decenas de miles. Veamos qué pasó entonces a partir del año 73, post-11. Desde el 12 de septiembre en adelante, durante 50 años, los atentados terroristas, asesinatos y ataques uniformados y civiles nunca cesaron hasta hoy. A continuación vamos a ver algunos de los casos más notorios y un recuerdo de estos hechos hasta 1991. No va a haber tiempo, ya son las 21:03, voy a llegar hasta el año 74 para ver cada uno de los casos. Pero vale mencionar algunos de los primeros y vamos a ir saltando para ir viendo cómo fue escalando en parte y a qué llegó. 23 de octubre del 73, el cabo ejército Benjamín Alfredo Jaramillo Ruz, de 23 años de edad, se convirtió en la primera víctima fatal de las operaciones de contrainsurgencia en la zona montañosa de Alquihue, en Valdivia, tras ser disparado por un francotirador. Recordemos que la escuela de guerrilla había estado ahí mismo. El ejército de Chile sufrió 12 muertos en varios enfrentamientos con militantes del MIR y combatientes del GAP en octubre del 73. El 17 de noviembre, guerrilleros del MIR disparan y matan al sargento de ejército Waldo Morales Neal y al soldado raso Clemente Santibáñez Vargas. El 7 de noviembre del 73, guerrilleros abrieron fuego contra un camión del ejército en la zona residencial de La Florida,
en Santiago, matando al soldado Agustín Correa Contreras. El 13 de noviembre del 73, guerrilleros del MIR mataron al cabo ejército Juan Castro Vega. El 27 de noviembre del 73, guerrilleros del MIR matan al cabo ejército Ramón Valdebenito. El 3 de diciembre del 73, la guerrilla del MIR matan a dos cabos ejército, Rodolfo Peña Tapia y Luis Collado Salas, y al soldado Julio Barahona Aranda. El 13 de diciembre del 73, guerrilleros abrieron fuego y mataron a dos sargentos del ejército, Sergio Gañón Lemanda y Pedro Osorio Guerrero. El 15 de diciembre del 73, guerrilleros disparan y matan al cabo ejército Roberto Barra Martínez en el barrio de La Reina en Santiago. El 26 de diciembre del 73, guerrilleros abrieron fuego contra un jeep del ejército matando al soldado José Luis Huerta Abarca, entre otros. Solo el 73, post-11. Dentro de los asesinatos de ese momento de mayor connotación estuvo el de el teniente coronel, por el grado, ¿cierto? Roger Juan de Dios Vergara Campo, que tenía 43 años al momento del asesinato. Egresó a la escuela militar en el 59, pertenecía a la artillería, en su trayectoria profesional cumplió destinaciones en diversas unidades de la citada arma y al momento de su muerte se desempeñaba como director de la escuela de inteligencia del ejército. Así que no solamente se asesinó a un teniente coronel, sino al director de la escuela de inteligencia. Entenderán entonces que no se trata simplemente que estamos hablando de guerrillas que operan contra soldados. Hay objetivos específicos, tácticos y estratégicos importantes como dar de baja a un jefe de inteligencia. Estaba casado con Guillermina Porce de León y era padre de 3 hijos, el menor de ellos de 8 años de edad. El 15 de julio del 80, a las 9 de la mañana, mientras el teniente coronel se desplazaba de su domicilio en Puyehue con Manuel Montt, comuna de Providencia, fue interceptado por un taxi el que obligó a su conductor, Mario Espinosa, a disminuir la velocidad, en el cual se aproximó por la parte posterior y dos individuos vestidos con overoles y cascos de seguridad industrial, ambos provistos de fusiles de asalto AK, procedieron a disparar en contra del vehículo oficial, dejándolo a él y a su conductor gravemente herido. A raíz de las decenas de proyectiles, 20 de ellos le impactaron en el cuerpo a Roger Vergara, por supuesto terminó falleciendo. Los autores del atentado fueron aproximadamente 15 terroristas del movimiento Izquierda Revolucionaria comandados por Carlos Arturo García Herrera Ramón o Gastón. ¿Quién era Carlos García Herrera? ¿Por qué es interesante verlo? Bueno, porque tenemos que ver de quiénes se trataba, quiénes estaban haciendo esto. Y ahí lo tienen. Carlos García Herrera ingresó a la Marina en 1969 con 15 años de edad. Se graduó de mecánico electrónico el 72 en la Escuela de Operaciones de Viña del Mar, asignado al crucero Prat a comienzos del 73. En ese buque de guerra se incorpora al llamado Movimiento de Marinos Antigolpistas. Ya, entonces dentro de la Marina ya habían sectores que podrían ustedes denominar, si lo quieren, constitucionalistas o antigolpistas, como se denominan ellos mismos, porque se preveía ya que iba a haber intervención militar. Participa entonces en el intento de motín en la Armada Nacional previo al 11 de septiembre. Luego va a asesinar al carabinero Bruno Burdiles Vargas y lesiones graves al cabo segundo Martín Ojeda Bahamonde al asaltar una camioneta recaudadora del Banco Concepción en el supermercado Gas el 24 de noviembre del 79. Asalto a distribuidora de cigarrillos, Avenida Independencia 1920, en enero del 79. Robo con intimidación a la firma de Levap, febrero del 80. Asalto y secuestro del taxista y atentado al cuartel de la CNI en la calle José Domingo Caña en mayo del 80. 28 de abril, en el caso Llama a la Libertad, asesina al carabinero Heriberto Novoa Escobar. Robo con intimidación de automóvil Fiat, tanto de un señor particular, Felipe Eugenio Acosta Jarpa, 2 de julio del 80. Primer triple asalto bancario a las sucursales de Santa Elena el 11 de abril del 80. Asesinato del teniente Roger Vergara, que les mencionaba. Segundo triple asalto bancario sucursales Santa Elena. Asalto al Banco Chile, 5 de septiembre del 80. Asalto y robo de otro auto. Voladura de torre de alta tensión en Calera de Tango. Robo con intimidación frustrado al Banco de Chile en Bilbao, 30 de noviembre del 80. Asalto al Banco de Chile, asalto frustrado al Banco de Crédito de Inversiones, BCI, donde muere el cuidador de auto del estacionamiento, señor Manuel Espinosa Bravo. Robo con intimidación a la empresa Martín y Rossi el día 24 de diciembre. Triple asalto bancario en Macul el 30 de diciembre del 80. Asesinato de 2 carabineros, Daniel Leiva González y Washington Godoy Palma. Y también asesinan además al guardia del Banco de Talca, Juan Sandoval Luardo. Este es el personaje. ¿Qué pasó con él? Por decreto número 1383 del 13 de octubre del 92, Carlos García Herrera, indultado por el presidente Patricio Aylwin y su condena a cadena perpetua más 94 años, 6 meses y 5 días, se le conmuta por viaje y radicación con pensión otorgada por el gobierno de Bélgica. Otro asesinato famoso, Carol Ursúa, que fue un reconocido militar, se desempeñó como intendente de Antofagasta. Pues bien, la mañana del 30 de agosto del 83, al salir de su casa con un automóvil conducido por el cabo segundo José Aguayo Franco, acompañado por su escolta el cabo primero Carlos Rivero Barquiel, y poco antes de llegar a Avenida Poquindo, fue atacado por un grupo integrante del MIR
y va a ocasionarse entonces la muerte del general Carlos Ursúa y el cabo Carlos Riveros. Según el historiador Cristian Pérez, la acción habría estado a cargo de la Fuerza Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la estructura militar mirista, y habría sido ejecutada como una acción de ajusticiamiento. Bueno, la etapa que estamos viendo el 73 en adelante va a ser una etapa entonces, lo dijimos al principio, de resistencia. Y la resistencia da en tres planos. Resistencia pasiva, que como vimos van a efectuar militantes y partidos políticos de izquierda y centroizquierda en general. Resistencia activa, que son los dirigentes políticos de estos partidos, particularmente el MIR, en el exterior. Ellos reúnen fondos, planifican, coordinan, ejecutan, pero con fuerza local. Y resistencia armada desarrollada en el país por militantes del MIR, del Frente Manuel Rodríguez un poco más adelante, y Lautaro, entre otros grupos. Estas vías de lucha post-11 de septiembre, entonces, van a desembocar en esto. La formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria en 1974, formada por el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro de Uruguay y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, el MIR. A cargo de toda esta estructura va a quedar Fernando Luis Álvarez, agente central de la Central de Inteligencia Cubana, la DGI, como secretario general de esta organización. Entre otras cosas que hace esta organización, solamente lo menciono de paso, son capaces de desarrollar una metralleta como la que están viendo allí, la subametralladora JCR modelo 1, desarrollada íntegramente por ellos. Hacen un comunicado de esto. Dijimos que íbamos a llegar al 74, y aquí el 74 va a haber un cambio en la tesis del Partido Comunista. La tesis se va a llamar ahora tesis del Frente Antifascista. ¿Le suena la palabra? Parece que la están ocupando en la izquierda, no sé por qué, últimamente, para designar a todo aquel que no les guste, fascista. El Comité Central del Partido Comunista afirma: nuestra derrota militar fue posible sobre todo porque fuimos vencidos políticamente. Se forma el Frente Antifascista en Berlín Oriental con ocasión de la primera reunión formal de dirigentes exiliados de la Unidad Popular. Se implementa la política de sublevación nacional de masas. El Frente Militar del partido es la dirección revolucionaria, entonces decide establecer una política militar sostenida en una perspectiva insurreccional de masas. Y el 74 empiezan los atentados, y lo que está en rojo, porque no voy a tener tiempo de leerlos uno por uno, y no nos va a dar, lo que está en rojo son las bajas de cada uno de los atentados. No todos los atentados tenían bajas, la mayor parte de todos los atentados tenían heridos, algunos de extrema gravedad, pero no todos con bajas. Bueno, en 1974, por ejemplo, el 20 de marzo de 1974, sí, está mal acá, un grupo terrorista del Frente Manuel Rodríguez intenta asesinar al brigadier general Manuel Contreras Sepúlveda en la comuna de Providencia. En el tiroteo resulta herido el transeúnte Carlos Flores Díaz, por ejemplo. ¿Ya? 19 de junio de 74, muere el soldado conscripto del ejército Luis Garrido Guajardo durante operativo contra terroristas en el sector sur de la capital. Estoy leyendo los que están remarcados. Otro sargento muere el 24 de julio de 74, segundo Ortega Garcés. El 27 de julio, 2 días después, el teniente de ejército Patricio Campos Lago y los soldados Julio Cortés Méndez y Elías Cuevas Avilés, 3 personas. El 28 de julio, el soldado de ejército Rolando Díaz Olivares. El 18 de agosto, Eduardo Jaramillo Martínez, capitán. El 20 de septiembre, José González Ulloa, cabo primero, y cabo segundo Miguel Campos Neira, lesionado. Y así, todo el año. Ese año, entonces, van a haber 43 atentados. Escaló, más que el año anterior. Tal vez menos muertes, pero más atentados. Miento, 53 atentados. Hacemos un pequeño corte en la transmisión para quienes nos están siguiendo y volvemos en un instante más. Como va quedando claro, el escalamiento fue real, absolutamente, y pasamos entonces al año 75. Y uno podría creer, ya lleva el régimen militar un año. Bueno, deben haber logrado detener el proceso. Y la verdad es que no. Continúan los atentados, fíjense, el primero de enero del 75. Año nuevo, primer día del año. Extremistas disparan contra la soldado de ejército Carla Castro Pozzi, dejándola gravemente herida.
Aquí no hay distinción hombre, mujer, civil. Muchos de los que mueren en atentados son civiles, lo vamos a ver después. Como les dije, por tiempo solamente les quiero ir mostrando los casos de muerte. Así el 12 de marzo del 75, 23 de febrero del 75, Fuerzas de Seguridad se enfrentan con miembros de la estructura central del MIR en el sector poniente de Santiago. En el tiroteo muere el soldado primero ejército Simón Gutiérrez Fuentes. 2 de abril del 75, mártires de la Policía de Investigaciones de Chile. Extremistas del MIR asesinan al funcionario civil de investigaciones Gabriel Rodríguez Alcaíno, de 31 años, cuando la policía intenta detenerlo. Rodríguez Alcaíno era chofer de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones. Antecedentes en poder de la comisión indican que su muerte se produjo en circunstancias que este funcionario intentó detener a un grupo militante del movimiento de izquierda revolucionario que pintaban un muro con consignas contrarias al gobierno militar en la avenida Fernanda Albano, Villa Santa Isabel, en la cisterna. El afectado recibió un impacto de bala torácico abdominal con compromiso visceral y salida de proyectil, que causó la muerte mientras era intervenido quirúrgicamente en el hospital Barros Luco. Ya vamos en 21 atentados al 2 de abril. 17 de noviembre del 75, durante operativo desarrollado por Fuerzas de Seguridad en la región metropolitana, se producen enfrentamientos con miembros del MIR, muere el funcionario del ejército Hernán Salinas Calderón. 1976, 24 de febrero del 76, bajó la cantidad, 24 de febrero, en el sector de la avenida Américo Vespucio y Vicuña Maquena, en la comuna de La Florida, se produce un violento enfrentamiento entre personal de la unidad de carabineros del sector y miembros del MIR que mantenían una casa de seguridad en el pasaje Juan Ramos Jiménez, en el paradero 14 de La Florida. En el tiroteo muere el sargento segundo carabinero Tulio Pereira Pereira. 19 de abril, el carabinero José Sandoval Fonseca fue acribillado por terroristas del MIR cuando se caminaba en dirección a su domicilio en el interior de la población La Cultura, en la comuna de La Granja, en Santiago. 28 de abril del 76, miembros del MIR ametrallan y dan muerte al cabo primero carabinero Bernardo Alcayaga Cerda durante un patrullaje en la comuna de Pudahuel, en Santiago. 14 de agosto del 76, un atentado explosivo contra el expresidente Eduardo Frei Montalva detona frente a la casa de Óscar Pinochet de la Barra, donde se le ofrecía a Frei una cena de honor. Cosa que no se cuenta, pues. Yo creo que todos los que están acá se enteran que hubo un atentado contra el expresidente Eduardo Frei Montalva. Año 79, desciende. 23 de abril del 79, el teniente ejército Luis Carevic Cubillos, miembro de la unidad antiexplosivos de la Central Nacional de Informaciones, CNI, muere en el momento en que se activaba un artefacto de alto poder instalado por terroristas del MIR en Avenida Santa María, en Santiago. 21 de junio del 79, terroristas del MIR emboscan en el sector de Lo Valledor y ametrallan una patrulla policial. Fallece el sargento de primero de carabineros Nicómedes y Nostroza Medina. 24 de noviembre del 79, un grupo de aproximadamente 15 terroristas del MIR asaltan el supermercado Agás en Santiago. En la acción asesina al cabo carabinero Bruno Burdiles Vargas. 4 atentados del 79. Bajó la cantidad. Uno podría pensar, simplemente haciendo el análisis estadístico, bueno, bajó la cantidad, está declinando esto. Esperemos. 1980. No declina. Cambia la estrategia, pasan a la fase siguiente. De resistencia a defensa. Pasiva, activa y armada. A través de guerra subversiva. En ese minuto se produce una cosa internacional importante, 1980. Unión Soviética invade Afganistán. Y al invadir Afganistán, Leonid Brezhnev va a declarar: en Afganistán no aceptaremos un nuevo Chile. Es decir, ellos no iban a fracasar en Afganistán. Así de importante fue Chile, que hasta el premier de la Unión Soviética refería a Chile como ejemplo de fracaso del comunismo internacional. Se va a establecer entonces la política de rebelión popular de masa. El Comité Central del Partido Comunista en el Exterior señala: la tesis insurreccional no es aprobada y se desahucia la política de sublevación nacional de masas. En septiembre, desde Moscú, el secretario general del PRC, Luis Corbarán, que lo acaban de ver en la fotografía ahí con Brezhnev, anuncia la política de rebelión popular de masas, reivindicando el derecho a rebelión. Si ustedes escuchan la discursividad en este minuto que está ocupando la izquierda, es esta: derecho a rebelión. Pero acabamos de ver, hasta el 80 prácticamente, que los atentados continuos siguieron sin derecho a rebelión. ¿Me sigue la lógica o no? O sea, no estuvieron rebeldes todo el tiempo, solo aquí, pero bueno. Clodomiro Almeida, del Partido Socialista, señala: pasar a formas de lucha más agudas. Veamos el 80. 24 de marzo, comunistas matan a un niño de 11 años. Extremistas del MIR colocan bomba en Avenida Recoleta, esquina Guillermo Subiabre, en la comuna de Conchalí, a escasos metros de la tenencia carabinero del sector.
La onda expansiva causó la muerte del niño de 11 años José Sáez Pérez y deja con graves lesiones a Karina Ferrada Carrasco de 9 años y Erika Sáez Pérez de 8 años de edad. 19 de abril del 80, frente a los depósitos de la Dirección de Aseo Municipal de Avenida Francia, número 653 en Valparaíso, estalla artefacto explosivo de alto poder adjudicado por el MIR. La onda expansiva provoca la muerte de los trabajadores Antonio Rocha y Rodolfo Pinto. ¿Captan que cambió algo acá? Acá ya no hay selectividad de las bajas porque están colocando explosivos. Y cuando usted coloca explosivos y no sabe colocarlos bien, los coloca en lugares donde pasa esto, pasa que mueren civiles. Bueno, es irrelevante para el efecto de proceso revolucionario. Irrelevante la muerte civil, incluido niños. 28 de abril del 80, 3 miembros del MIR asesinan al carabinero Heriberto Nova Escobar, quien cumplía servicio de punto fijo en la Llama de la Libertad, en la plazoleta del Cerro Santa Lucía. 15 de julio del 80, un comando del MIR acribilla el automóvil en que viajaba el director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara, que ya lo mencionamos como caso destacado. 16 de diciembre del 80, un grupo terrorista del MIR asalta la sucursal Cerrillo del Banco de Chile, ubicada en Avenida Pedro Aguirre Cerda. En la huida asesina al cuidador de autos de 52 años de edad, Manuel Fernando Espinosa Bravo. Un cuidador de autos. Esta es la gente que combatía por el pueblo. 28 de diciembre del 80. Terroristas del MIR acribillan en el interior de su domicilio y El Salvador en Renca al estudiante de Derecho Roberto Rojas Álvarez de 33 años. 30 de diciembre del 80. Una veintena de terroristas asalta de forma simultánea las sucursales de los bancos Concepción Talque Chile, ubicada en Irarrázaval y José Pedro Alessandri. En la oportunidad asesinan a los cabos de carabineros Washington Godoy Palma y Daniel Leiva Conceri y al guardia del Banco Concepción Juan Sandoval Loardo. También sufren graves lesiones el sargento segundo carabinero Ismael Fuentes Márquez y el carabinero José Vallejo Retamales. 1981. Lenin decía: el marxista no puede considerar de un modo general como anormal la guerra civil o la lucha guerrillera. El marxista pisa sobre el terreno de la lucha de clase y no sobre el terreno de la paz social. ¿Cambia o no cambia la percepción cuando usted entiende que su tema es la lucha de clase? La paz social le importa a la burguesía, según ellos. A ellos no. En principio, sostiene, y esto es tremendamente relevante por lo que dije al comienzo, nosotros nunca negamos el terror y no podemos renunciar a él. ¿Se explica ahora por qué ningún partido de izquierda quiere renunciar al uso de la violencia como método de acción política? Porque Lenin lo dijo. Únicamente podemos hacerlo por motivos de conveniencia. Así, aparece un documento en esta etapa de 1980, la sexta etapa, lo militar en la política del Partido Comunista. Estamos en la fase inicial de la etapa de aprendizaje de un proceso de vastas proyecciones. Lo militar hay que concebirlo como parte sustancial del conjunto de los procesos sociopolíticos del país y por ende como un componente esencial de la línea política del partido. El problema militar o lo militar está dialécticamente concatenado a todos los problemas y procesos de tránsito del pueblo al poder. Lo común a todos los caminos de la revolución, y por favor, a los que están viendo, grábense esto. Voy a ponerme en otra parte porque les estoy tapando ahí la imagen. Ahí, para que le puedan sacar un pantallazo. Ok. Lo común a todos los caminos de la revolución. 1. Todos son siempre violentos. 2. Todos los caminos exitosos son siempre de masas. 3. Todos se asientan en la construcción de una correlación político-militar de fuerzas a favor de la revolución. Ese es el trabajo de acumulación de fuerza. 4. Todos los caminos revolucionarios deben culminar en la generación de una crisis nacional revolucionaria. Está clarito, ¿cierto? Si ustedes escuchan estas 4 sentencias, ¿han visto que esto ha pasado o no ha pasado? Bueno, esa es la gran pregunta. La vía revolucionaria de masas consiste tanto en la vía pacífica, que no supone la renuncia a la violencia, se llama pacífica por un punto particular. Dice, la vía pacífica, arriba en amarillo, admite las más variadas formas agudas de lucha, no desaloja, sino que presupone ciertas formas de violencia. Lo único que la vía pacífica desaloja es la guerra civil o insurrección armada. Esa es la única diferencia entre vía pacífica y vía violenta, para que entienda que es un eufemismo cuando dicen vía pacífica. La vía pacífica incluye sistemáticamente el uso de violencia. Lo único que no supone es la guerra civil. La diferencia entre vía pacífica y la vía armada está solamente en el empleo o no de las armas como medio dominante de lucha. 12 de enero del 81, desde un vehículo se dispara una ráfaga matando al carabinero que guarnecía la casa de Marco Alburto, ministro de la Corte Suprema. 6 de julio del 81, 4 milistas asesinan al funcionario administrativo de la Central Nacional de Informaciones CNI, Carlos Tapia Barraza. 19 de septiembre del 81, plenas fiestas patrias, el soldado con cripto Víctor Manuel Silva Nahuelpan
mapuche además, es muerto durante las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo en la zona en el Tume, porque lo vamos a ver un rato más, que se desactivó una escuela de guerrillas nueva que quería hacer en el Tume. 18 de noviembre del 81, terroristas del MIR movilizados en 2 automóviles y una camioneta ametrallan un vehículo de la Policía de Investigaciones estacionado en las proximidades del domicilio del teniente general Santiago Sinclair en la avenida Leonardo Yáñez, comuna de Providencia. A consecuencia de ello, fallecen el inspector Héctor Enrique Aliste, el detective Ricardo Reyes Urra y el conductor de vehículos policiales Sergio Ben Cuevas. 1982. Septiembre 9. Mientras efectuaba un patrullaje rutinario en la comuna de Conchalí, asesinado a tiros por miembros del MIR, el cabo segundo carabineros Pedro Yanco Catrilegún, mapuche. El 30 de septiembre, 2 terroristas mueren por su propia bomba. 2 integrantes del MIR que tenían prohibición de ingreso al país, y estaban en el país, eran portadores del artefacto explosivo que detonó antes de tiempo en la calle El Vergel al llegar a la calle Holanda, matando en el acto a Carlos Díaz y dejando gravemente herido a Hernán Maturana. 22 de agosto del 82, atentado mata a un niño de 12 años. La explosión mató a Javier Astudillo Valenzuela, de 12 años, y dejó gravemente herido a Alejandro Rubilar Urra, de la misma edad, y Gabriel Astudillo Valenzuela, de 14 años, hermano de Alejandro. Todo ocurrió mientras recolectaban cartones y botellas de los basureros en las intersecciones de las calles Suecia con Irarrázaval, encontrando lo que creyeron era un juguete, porque tenía un reloj adentro. Javier y Alejandro se lo estaban peleando cuando reventó. Esa noche en Santiago hubo 5 bombazos de un total de 7 posibles estallidos. 2 bombas alcanzaron a ser desactivadas por personal policial. 1983. Y aquí viene el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el año 83 se va a formar el Frente Manuel Rodríguez. El Frente Manuel Rodríguez fue una organización guerrillera chilena de ideología político marxista-leninista revolucionaria organizado como un grupo armado de extrema izquierda. Fue fundado oficialmente el 14 de diciembre del 83. Tuvo la función de desestabilizar y realizar acciones armadas y terroristas que tenían por objeto culminar el derrocamiento de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Estoy citando. Ataque terrorista del 83. Miren el escarmiento. Inmediatamente. 27 de enero muere uno de los dependientes de una tienda, Ecus, Jorge Gómez Escobar, civil. 21 de febrero, asesina al cabo carabinero Enrico Sandoval Soto. 30 de agosto, extremistas pertenecientes a la Fuerza Central del MIR, emboscados en el sector de Avenida Apoquindo y calle Cordillera en Las Condes, atentan contra el intendente de la región metropolitana. Son asesinados el mayor general Carol Ursúa Ibáñez, ya lo vimos, y su escolta Carlos Rivero Baquieri y José Aguayo Franco. 13 de octubre del 83, Juan Ángel Cáceres Opaso, que incumplía servicio de punto fijo frente al número 653 de la calle Herrera en Santiago, donde existe un conjunto habitacional de esa institución. Estoy citando solo los muertos. 5 de noviembre del 83, en la comuna de Maipú, elementos del MIR atentan contra la patrulla de carabineros, dando muerte al cabo Héctor Fuente Albacencio. 6 de noviembre, en ataque extremista contra la patrulla militar ocurrió en el sector de Pudahuel, resulta con lesiones graves el sargento segundo ejército Enrique Fernández Saúl, muere posteriormente. 15 de noviembre del 83, 10 milistas asaltan en un solitario camino próximo a la Ligua una camioneta pagadora del Servicio Seguro Social. Es asesinado el escolta del vehículo carabinero José Manuel Jorquera Galvez. 23 de diciembre del 83, miembros del Frente Manuel Rodríguez ametrallan a carabinero de punto fijo frente al 624 de la calle Herrera. Lo habíamos visto, está repetido. 27 de diciembre del 83, terroristas del MIR disparan contra Carita, carabinero ubicada en calle Dorsal, comuna de Pudahuel. Mueren el carabinero Francisco Javier Pérez Brito y el sargento Manuel Jesús Valenzuela Loyola. 84. Bueno, al 29 de marzo, 8 atentados. Al 31 de marzo, terroristas instalan una bomba en las calles Carmen con Alameda, en el centro de Santiago, que accionan cuando pasaba un bus de carabineros, matando al cabo segundo Pedro Lorenzo Núñez Enrique, hiriendo a 11 carabineros y 6 civiles. 20 de junio del 84, el Frente Manuel Rodríguez asesina a Juan Ávila Garay, celebrando sus primeros 6 meses. Comando extremista asaltó el tren Santiago Linares y asesinó con un disparo en la clavícula al conductor del automotor civil cuando trató de resistirse al asalto. Su muerte deja a una joven viuda, María Sierralta, y 3 niños. Distribuyeron panfletos y montaron lienzos sobre los costados del convoy. El tren 1717 había partido de la estación central a las 19 horas rumbo a Linares, conformado por 3 vagones colmados pasajeros. A solamente 7 minutos su partida, y cuando iba a la altura del kilómetro 5 frente a la Villa Sur en la comuna de San Miguel, uno de los integrantes del comando que viajaba en el último vagón se levantó y puso el freno de emergencia deteniendo el tren. Tanto como del primero como del último vagón se levantaron los subversivos con pistola y metralleta en las manos, procediendo a cubrir sus rostros con gorros, pasamontañas y pañuelos. Amedrentaron violentamente a los pasajeros. En el primer vagón fue colocado un artefacto explosivo en uno de los peldaños de la escalera delantera del compartimento. La explosión ocurrió minutos después de que los subversivos bajaron los vagones. La esquila hirieron en una pierna a Daniel Antonio López Cofré, auxiliar del automotor, quien también fue trasladado al hospital Barros Luco. Y ahí está Juan Ávila. Tenía 32 años, trabajaba como ayudante conductor de ferrocarriles del Estado cuando el terrorista del Frente Manuel Rodríguez, el hermano del tren, intentó desarmar a una de ellos, pero lo balearon. Tenía esposa y 3 hijos, ahí está con sus niños pequeños. 5 de septiembre del 84,
guerrilleros que operaban en Copiapó disparan y asesinan al teniente de ejército Julio Briones Rayo, 27 años de edad. Además, murió un estudiante universitario. 6 de diciembre del 84. Es atacado por comunistas la tenencia Santa Adriana en San Miguel, los que en sus capas dejaron una nueva víctima fatal entre los uniformados. 7 de diciembre, guerrilleros matan a un policía y atacan con bomba una estación del metro Santiago hiriendo a 6 civiles. 1985. 25 de marzo. Un cobarde atentado terrorista del MIR. Los asesinos instalan una carga explosiva de gran potencia en la habitación 1017 del Hotel Araucano, ciudad de Concepción, la que activada al instante en que personal de seguridad registraba el lugar. Fallecen 2 suboficiales comisionados de la Central Nacional de Información y quedan con lesiones graves otros 3 funcionarios, entre ellos 2 oficiales. 26 de marzo del 85. Una vez más, guerrillero del MIR planta una bomba en el Hotel Araucano en Concepción, matando al sargento segundo de la Armada René Osvaldo Lara Arriagada, 32 años, y al suboficial de ejército Alejandro del Carmen Avendaño Sánchez, de 41 años, quienes intentaban desactivar la bomba. 14 de mayo. Atentado con explosivo del Frente Manuel Rodríguez, mata a 2 mujeres en el municipio de Lo Prado. Está detallado. El problema de esas muertes con explosivos es que estaban al lado de un colegio. Dice, la tragedia pudo ser peor debido a que la oficina del Departamento de Desarrollo Comunal de Lo Prado estaban ubicadas detrás de la Escuela Básica D408 en calle San Germán 184. Para Sergio Puente, profesor de la escuela que ensayaba en el patio central del establecimiento al momento del estallido, indica: creo que esto es obra de demente. La explosión fue tan inmensa que cayeron escombros hasta en la cancha de baby fútbol, donde se encontraron varios niños jugando, pero providencialmente no recibieron herida. Incluso al lado de la oficina de la acción social de la municipalidad hay una sala de clases con 40 niños que se salvaron milagrosamente. 27 de mayo, el maquinista de un automotor baja del tren a retirar de la vía un poste que la bloqueaba cuando al moverla activa una bomba que le causó la muerte. Trampas vietnamitas. 1 de junio del 85, 5 individuos vestidos de terno y corbata simulando ser agentes de la CNI ingresaron a la clínica y luego un breve tiroteo donde fallece uno de los gendarmes que custodiaba la arena. El frentista fue rescatado del lugar. Un rescate. 9 de agosto del 85. Madre muere apedreada para proteger a su hija en medio de una protesta. Ana María Urrea Casas, Cordero, 38 años de edad, madre de 4 hijos, el mayor de 15 años, el siguiente de 12 años, 2 niñas de 5 y 2 años. El 9 de agosto se provocan grandes apagones y disparan y llenan a 2 policías en su patrullero, destruyen con bomba de molotov a 4 autobuses. Ahí hay otro más. 14 de agosto del 85. El oficial de la Armada, teniente César Chesta Mousset, murió trágicamente y el sargento de la misma institución armada, Cruz Olivares, quedó herido gravemente en el momento en que ambos desactivaron una bomba de alto poder instalada a 500 metros en la estación de Peña Blanca. En la cercanía del lugar fue allá una bandera del MIR que colgaba un poste. 1986. Pasamos de defensa a contraofensiva. Activa, pasiva y armada. Bueno, ¿en qué se verifica? En contraofensiva, usted ya acumuló fuerza suficiente para empezar a atacar objetivos estratégicos. Acá, uno de los casos, de los tantos que hemos visto, el carabinero Miguel Vázquez Tobar, 21 años de edad, es asesinado en la comuna de La Cisterna, de Santiago, el día 28 de abril del 86, cuando acudió junto a otros carabineros a un asalto en una panadería. Los asesinos fueron miembros del Frente Manuel Rodríguez, que detenidos y enjuiciados no cumplieron el total de sus penas, ya que el presidente Patricio Elwin le otorgó el indulto completo o la pena de extrañamiento. Solo los casos con muerte. 5 de febrero del 86, explota un auto Charat, patente CG 9422, cargado con explosivos, abandonado por terroristas del MIR en avenida Santa Rosa, esquina de Izaguirre, en Santiago. Se activa el artefacto de distancia en el momento que pasa por el lugar un bus de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros. Mueren el sargento segundo Luis Rival Valdés, el cabo segundo José Arias Cerda y los carabineros Héctor López Acosta y Misael Martínez Cortés. 17 de febrero del 86, tomen nota de esto, por favor. Tragedia ferroviaria de Queronque, Limache. Por un ataque terrorista, 2 trenes chocan en la zona de Limache, que ha sido reducida solamente a una línea de ferrocarril, después de que guerrilleros marxistas habían dinamitado el puente cercano, matando a 60 civiles e hiriendo al menos 500. El día del accidente existía una sola vía férrea por la circunstancia de los que los trenes corrían en el mismo sentido, ya que el puente cercano al sitio del suceso estaba siendo sometido a reparación a raíz de un atentado terrorista perpetrado en el 85, cuando fue dinamitado por un grupo terrorista comandado por Carlos Ominami. Ahí está la famosa catástrofe de Queronque, realmente dantesco. Solo para recordar. 26 de febrero del 86, asesinaron por la espalda al teniente Alfonso Rivera López, carabinero. Voy a un poco más rápido. 3 de abril de 1986. Atención los amigos de la UDI, que parece que se les olvidó. Asesinato de Simón Llévenes, dirigente poblacional de la UDI, acribillado en la población La Castrina. 26 de abril del 86. Una patrulla de carabineros acude al control de un asalto en la comuna de La Cisterna, Santiago. En el hecho actual terrorista del Frente Manuel Rodríguez, que asaltaba la panadería de Lautaro. Los carabineros
Es interesante que el Manuel Rodríguez salte el Lautaro. Bueno. Los carabineros que llegaron al lugar fueron atacados con ráfagas de metralleta, provocando la muerte del carabinero Miguel Vázquez Tobar. Ahí está el primer mártir de la Unión Demócrata Independiente, el dirigente poblacional Simón Llévenis, 2 de abril de 2021. Se le olvida, aparece la UDI, esto, ¿no? 16 de junio del 86, otro ataque del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En horas de la mañana estalla una potente carga de explosivo plástico T4 en un vagón del ferrocarril metropolitano que ingresaba a la estación Tobalaba, en Santiago. Falleció el pasajero José Campos Fardela, civil. 30 de junio del 86, cabo segundo carabinero José Muñoz Alarcón es baleado y asesinado por terroristas que tratan de incendiar un microbús del recorrido Canal San Carlos en la Avenida Central, sector Los Valledor, en Santiago. 16 de julio del 86, explosión en el Metro Santiago, el 16 de julio a las 6:56 de la mañana, hora punta. Se produjo un ataque explosivo en esta estación perpetrada por el Frente Manuel Rodríguez. El atentado deja un pasajero muerto, otros 6 lesionados. Era el mismo, lo voy a estar repetido. Bueno, 26 de julio del 86. Se descubre un segundo cargamento de armas enviadas por el gobierno de Cuba al Frente Manuel Rodríguez por instrucción del Partido Comunista de Chile. Sorteando el temporal y los peligros, la Astrid Tzu llegó a Caleta Corrales al atardecer del 26 de julio. Arribó con 40 toneladas de armamento, sobrepasando ampliamente su capacidad de carga. La única diferencia con el primer desembarco es que esta vez fueron 120 personas las que esperaron el arribo de las armas, lo que facilitó su captura y rápido traslado. Para los que se le ha olvidado este otro hecho de, ya pasaron a contraofensiva. ¿Qué hubiera pasado si esta cantidad de armamento hubiera llegado nuevamente a mano de los grupos subversivos? Guerra civil, tal cual, contraofensiva. Esta exposición se hizo, y yo estuve ahí, en la escuela militar, en los patios. Literalmente estaban cubiertos el patio interior de todo el armamento. Y estamos hablando de lanzacohetes como el Katyushka que está ahí, toneladas de explosivos C4 y otros, y por supuesto una enorme cantidad, no me acuerdo la cifra, de M16 que habían sido recuperados, digamos, en Vietnam, tras ser abandonados por el ejército norteamericano cuando pierde la guerra. De allá venían. Esa es la magnitud, para los que se olvidaron de esto. 7 de septiembre de 1986. Este día, pero esa fecha. El Frente Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte. Salió ileso, igual que su nieto. En este atentado murieron 5 de su escolta y 4 quedaron gravemente heridos. El hecho ocurrió en la Cuesta Chupaya, comuna de San José de Maipo, camino desde su residencia del Melocotón hacia Santiago. Este atentado se atribuyó al autodenominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lo denominó Operación Siglo XXI. 7 de noviembre del 86, asesinado el carabinero de Tocuinquimilla, que cumplía servicio de punto fijo. 8 de noviembre del 86, el vendedor ambulante Miguel Contreras Garay muere debido al estallido de un artefacto explosivo colocado por el Frente Manuel Rodríguez en el frente de la sucursal La Granja del Banco del Estado de Chile, ubicada en Santa Rosa, 8165. Y por cierto, ahí están las imágenes del atentado a el presidente Augusto Pinochet. Los croquis del atentado, los autores y cómo quedaron los vehículos después de esto. Mueren el cabo segundo de ejército Roberto II Rosales Martínez, el cabo primero de ejército Miguel Ángel Guerrero Guzmán, el cabo primero de ejército Gerardo Rebolledo Cisterna, el cabo primero de ejército Cardemio Hernández Cubillo, el cabo segundo carabineros Pablo Arturo Silva Pizarro. Resultan heridos teniente carabinero Jordán Tabra Checura, cabo primero de carabineros Miguel del Río Méndez, cabo primero de carabineros Ricardo Lara Orellana, sargento segundo carabinero José Córdoba Belmar, carabinero Alberto Muñoz Carvajal, capitán de ejército Juan Maglien Vergara, cabo primero de ejército Juan Fernández Lobos, carabinero motorista José Carrasco Espinosa, detective José Maglien Zúñiga. Los funerales y por supuesto el monolito recordatorio que está ahí en Cuesta Chupaya, entre, digamos, de la obra bajando a las vertientes, en su inauguración, y hasta el día de hoy, hoy día, se volvió a conmemorar este hecho por la muerte de estos soldados en ese lugar. ¿Qué pasó después? Bueno, esto pasó días después del 7 de septiembre de ese año, para los que se olvidan. La Alameda entera
de Plaza Baquedano hasta La Moneda y hasta abajo, hasta llegar al monumento del héroe de Concepción, repleta de gente. 1987. Solo los muertos. 6 de marzo del 87, terroristas del MIR colocan una bandera de ese grupo subversivo frente al número 211447, la avenida 21 de Mayo en Concepción. En el momento en que el personal de Carabineros procede a retirar el emblema, se activa un artefacto explosivo que causa la muerte de su teniente Eduardo Tamayo Medina. Bomba de dinamita. 24 de marzo del 87, Santiago, Cabo Primero, Carabineros Manuel José Gallardo, marchand, fallece en acto de servicio, baleado por personas que alteran orden y arrebatan su arma. 10 de abril del 87, elementos pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez asaltan la fábrica calzado ubicada en Pedro Lira 330, comuna de San Miguel. Intenta detener el vigilante Jorge Rivero Olivares, quien es asesinado cobardemente por los terroristas. 17 de junio del 87, el Frente Manuel Rodríguez da muerte al conductor de vehículo policial de la Policía de Investigaciones Luis González Saavedra. 27 de julio del 87, 4 terroristas del Frente Manuel Rodríguez asesinan al sargento segundo carabinero Leopoldo Tolosa Sepúlveda, de dotación de la CNI. El atentado ejecutado frente a calle Chacarilla, número 4743 de Macul, cuando el funcionario salía de su hogar. Le dispararon por la espalda. 11 de septiembre del 87. Terroristas instalan carga explosiva de alto poder en avenida departamental esquina Club Hípico en la comuna de San Miguel. El artefacto es activado a distancia cuando pasa por el lugar el furgón Z404 Carabineros. La explosión causa la muerte del sargento primero Mario Martínez Vargas y del cabo segundo Ramón Bamón de Elgueta. El tercer ocupante del vehículo, cabo primero Osvaldo Leal, queda gravemente herido. 35 atentados registrados por lo menos acá el 87. 88. 20 de enero del 88, una bomba colocada por militantes del MIR en el Centro Médico Capredena, en Valparaíso, mata a una jubilada de 65 años de edad, Berta Rosa Prado Muñoz, y otras 15 mujeres resultaron quemadas o mutiladas en el ataque. 26 de enero del 88, una bomba colocada por el MIR en una casa civil en la cisterna asesina al mayor Julio Eladio Benimeli Ruz, de 42 años. 15 de marzo, muy importante este dato, 15 de marzo del 88, primer atentado comunista ocurrido con lanzacohetes LOW. Empiezan a usarse los LOW. 20 de marzo del 88. Lanzan cohete LOW que impacta en una modesta casa con 3 adultos y 4 niños que se salvaron de morir. Lo lanzaron desde 1 kilómetro. Ustedes entenderán que si usted lanza un LOW desde 1 kilómetro no tenga ninguna certeza que va a pegar donde usted quiere. 21 de octubre, ataque a retén Los Queñes, 1988. Muere el cabo de segundo carabinero Juvenal Vargas Sepúlveda, de 34 años. Así quedó el retén Los Queñes. Por supuesto, hoy día se recuerda a Los Queñes solamente porque en la persecución murieron parte de los terroristas que ejecutaron el acto. Pero al carabinero nadie se acuerda, o casi nadie, porque todavía Carabineros sigue celebrando la muerte del cabo segundo, conmemorando la muerte del cabo segundo Juvenal Vargas Sepúlveda. Todos los años. 1989. 9 de junio, guerrilleros del Frente Manuel Rodríguez asesinan a Roberto Fuentes Morrison, ex comandante de una escuadrilla de la Fuerza Aérea. 25 de noviembre del 89. En el Cajón del Maipo, a 100 metros del monolito por las víctimas contra el general Pinochet, murió Pablo Robles, de 16 años, y un menor de 17 años quedó herido por la detonación de una bomba colocada por el MIR. Querían destruir el monumento, terminaron matando a un niño y hiriendo gravemente a otro. 1990. El 26 de octubre, miembros del Frente Manuel Rodríguez asesinan al sargento de ejército Víctor Valenzuela Montesinos. 10 de noviembre. Este lunes se informa del ataque al Museo O'Higginiano de Talca. A raíz de esta acción, Carabineros llega investigando hasta Molina, donde después de un tiroteo con la policía en la población del Servicio de Seguro Social, pasaje Jorge Comens, perece carbonizado Luis Antonio González Rivera, quien había tomado como rehén al menor Mario Vial Aliaga. Se informó que al verse rodeado el individuo se quitó la vida. 9 de diciembre, asesinan a Jaime Luna Concha, funcionario del Museo O'Higginiano y Bellas Artes de Talca, en su lugar de trabajo, civiles. 91. 3 de marzo del 91, asesinado al mayor y médico del ejército Carlos Pérez Castro y su esposa Anita Schlager en Rancagua. Insólito es que no sepamos del asesinato de un distinguido mayor de ejército de Chile ejecutado por delincuentes del Frente Terrorista Manuel Rodríguez. Yo estoy situando el textual de la fuente. 15 de marzo del 91, en Concepción, terroristas asesinan al prefecto de investigaciones Héctor Antonio Sarmiento Hidalgo. Estaba a cargo de la quinta zona policial de Concepción cuando fue víctima de un atentado terrorista. 1 de abril, tras terminar sus clases de Derecho Constitucional en el Campus Oriente de la Universidad Católica,
El senador Jaime Guzmán era esperado por su chofer en la salida de la universidad a las 18:27 horas en la avenida Batlló y Ordóñez con Regina Pacis. Dos frentistas abrieron fuego contra él que iba en el asiento del copilot. El chofer lo condujo primero a la sede de la UDI en busca de ayuda y posteriormente fueron a toda prisa hacia el hospital militar. A pesar de los esfuerzos médicos, Jaime Guzmán falleció 3 horas después de haber recibido los disparos, generando conmoción a nivel nacional por su violento deceso. Senador en ejercicio, en democracia. ¿Se le olvidó a la UDI que está firmando idioteces que le pide el gobierno de Boric? Atentados y víctimas, 1973-1991, por año. 162 víctimas del 73, 40 atentados. 21 víctimas del 74, 53 atentados. 3 víctimas del 75, 27 atentados. 4 atentados del 76, 3 víctimas. 3 víctimas del 79, 3 atentados. El 82 atentados, 7 víctimas. El 81, 2 atentados, 6 víctimas. El 82, 3 atentados, 4 víctimas. El 83, 21 atentados, 12 víctimas. El 84, 19 atentados, 6 víctimas. El 85, 2 atentados, 6 víctimas. El 86, año de la contraofensiva que ya vimos, ¿cierto? 33 atentados, 76 víctimas. El 87, 35 atentados, 7 víctimas. El 88, 9 atentados, 3 víctimas. El 89, 5 atentados, 3 víctimas. El 90, 6 atentados, 3 víctimas. Y el 91, 3 atentados con 4 víctimas, incluyendo el senador Jaime Guzmán, en ejercicio en un régimen democrático. Gobiernos de la concertación. La concertación de partidos por la democracia, coalición formada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata, gobernó el país durante 20 años y tuvo 4 periodos presidenciales. Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Durante este largo periodo, el aparato militar del MIR, el Frente Manuel Rodríguez Autónomo y el Mapu Lautaro, entre otros, fueron desarticulados en una serie de operaciones de inteligencia que comenzaron con el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, el CCSP, más conocido como la Oficina, que a través de informantes, delación compensada, infiltración y Black Ops y otros métodos fue capaz de infiltrar y anular las capacidades operativas de estos grupos, como el MIR, el Ejército de Guerreros de los Pobres, Patria Libre, el Frente Manuel Rodríguez Autónomo y el Mapu Lautaro, el Movimiento Juvenil Lautaro, y hasta el desbande del MIR EGPPL el 95 y la atomización del Frente Manuel Rodríguez, a lo que culminaría con su posterior disolución a fines de los 90. Es en este periodo donde la contraofensiva armada será reemplazada, ojo con esto, por la contraofensiva cultural, es decir, guerra ideológica, que culminaría con el primer mandato de Sebastián Piñera Echeñique y el surgimiento de la nueva mayoría, coalición, donde el Partido Comunista lograría por primera vez tener capacidad operativa en términos políticos formales. ¿Y por qué pasa esto? Porque habíamos vuelto a la democracia y porque los gobiernos de concertación necesariamente debían desarticular estos grupos terroristas. Y lo hicieron, reitero, entre otras cosas con operaciones de Black Ops, donde incluso hicieron que militantes de estos grupos fueran asesinados no por policías o por fuerzas de seguridad, no, por los mismos militantes de esos grupos. Entre otras cosas, 62 muertes de ex militantes de estos grupos que se produjeron en este tipo de situaciones de Black Ops entre la aparición de la oficina y la desarticulación de los grupos, que no están en ninguna parte. Están, pero que se entienda entonces que la oficina es un organismo de Estado y estas muertes ocurrieron bajo un régimen democrático. Bueno, ustedes pueden leer el libro de uno de estos personajes, que se llama Los Subterráneos de la Transición, y los que quieran tenerlo me lo piden porque ahí está bien detalladito qué pasó en esta etapa. Gobiernos de Piñera y Bachelet. Durante 16 años, la dupla Bachelet-Piñera gobernó alternadamente con 2 periodos cada uno. Bachelet 2006-2010, Piñera 2010-2014, Bachelet 2014-2018, Piñera 2018-2022. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se produjo un proceso de confluencia política entre la concertación de partidos por la democracia con grupos situados más a la izquierda política como el Partido Comunista, generando las condiciones para conformar un nuevo referente político. Este acercamiento adquirió más contundencia con el liderazgo de Bachelet, quien retornó al país luego de haberse desempeñado como directora de la ONU Mujeres entre 2010 y 2013. Así, antes de asumir su segundo periodo, Bachelet fue impulsora y parte de la nueva mayoría, coalición formada por el Partido Demócrata Cristiano, Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Socialdemócrata y el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el Movimiento Prosocial, el MAS. De este modo, el Partido Comunista tendría su primera oportunidad de llegar al poder durante el segundo mandato de Bachelet en el Ministerio de la Mujer y Género con la ministra Claudia Pascual Grau y Trabajo y Previsión Social con los subsecretarios Marcos Barraza, Julio Urqueta y Janet Jara. Pues bien, ¿qué ocurrió en este minuto? Y esto tal vez es lo más importante, ya estamos terminando. ¿Por qué?
El resultado político del surgimiento de la nueva mayoría fue la casi desaparición del centro político con la irrelevancia y desmembramiento de la democracia cristiana, así como el predominio de la izquierda y la extrema izquierda en política con el surgimiento del Frente Amplio, 2017. La coalición fue formada por el Partido País, Partido Humanista, Liberal, Ecologista Verde, Movimiento Democrático Popular, MP, Izquierda Anticapitalista y Revolucionaria, ISAR, el Movimiento de Pobladores Ucamau, que se marginó el movimiento, el MP, uniéndose posteriormente a Común, el Movimiento Democrático Progresista, MDPRO, el Partido Pirata de Chile, la Izquierda Libertaria, que van a dar como resultado la confluencia en el Frente Estudiante que dieron como resultado la confluencia del Frente Estudiante Libertario FEL, la Organización Comunista Libertaria OCL, la Unidad Muralista Luchador Ernesto Miranda y otros colectivos. En noviembre del 2018 se vinculó con el movimiento autonomista Nueva Democracia, Socialismo y Libertad para crear Convergencia Social, retirándose dicho partido al final del 2019. Finalmente, el movimiento autonomista, la Izquierda Libertaria, Nueva Democracia, Socialismo y Libertad se agruparon en Convergencia Social y la Izquierda Autónoma y el Poder Ciudadano agrupados en el Partido Comune, con lo que el Frente Amplio quedaría compuesto por 7 partidos y 2 movimientos políticos de extrema izquierda. Pues bien, ¿cuál es el cambio acá? El cambio es que aparecen los movimientos en política formal, no son partidos, son movimientos. Ucamau, por ejemplo. De este modo, y contando con la experiencia del Partido Comunista en el segundo gobierno de Bachelet, se prepararon las condiciones necesarias para la siguiente fase del proceso revolucionario, la ofensiva que se desarrollaría a partir del 18 de octubre del 2019 con el intento de derrocamiento por vía violenta de Sebastián Piñera. De este modo, volvamos atrás al principio, la acumulación de fuerzas tras paso de poder que durante 30 años realizó la concentración de partidos por la democracia a través de guerra ideológica fue capitalizada por el Partido Comunista y el Frente Amplio e implementada a través de los denominados movimientos sociales y ciudadanos, quienes establecieron las condiciones discursivas y objetivas para entrar en fase de ofensiva a través de una insurrección violenta generalizada que estuvo a punto de lograr el derrocamiento de Piñera. Pues bien, como saben, Piñera zafó, institucionalizando el proceso, llamando al primer proceso constituyente. ¿Y quiénes ganaron el proceso constituyente? Ahí abajo está la composición de la composición constitucional, y lo que pueden ver es que solamente hay 2 grupos que no son de izquierda, los independientes de Renegópolis con 10 representantes y Unidos por Chile con 8. Todo el resto de izquierda y la mayor parte de esos son movimientos, no partidos. Y por ende, en esta fase final de ofensiva se aplica revolución molecular disipada con todas sus letras, porque la hacen movimientos, no partidos. Gobierno de Boric. Desde su llegada al poder, Gabriel Boric incrementó la fase ofensiva del proceso en términos institucionalizados, llevando adelante un programa revolucionario propio de guerra ideológica, mientras se mantiene en escalamiento procesos insurreccionales por vía armada, por ejemplo en la macrozona sur, sumándose al fuerte deterioro en seguridad pública, economía, salud, empleo e inversión, entre otros. A lo anterior se suma la corrupción institucionalizada, descubierta en el caso Fundaciones, y la incapacidad e ineptitud, agregaría absoluta, del Ejecutivo para gobernar. En el escenario actual es que el gobierno se encuentra virtualmente controlado por el Partido Comunista, que a la fecha tiene los siguientes ministros y sus secretarios bajo su cargo: Secretaría General del Gobierno, Camila Vallejo; Educación, Nicolás Cataldo; Trabajo y Previsión Social, Janet Jara; Secretaría de las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein; Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, Javiera Petersen; Subsecretaría de Justicia, Jaime Gajardo; Subsecretaría de Comunicaciones, Claudio Araya. El gobierno se encuentra impulsando, junto a la centro-derecha y el Partido Republicano, el desarrollo de un nuevo proceso constitucional definido por 12 orden inamovibles que, de ser aprobado, esta nueva constitución será habilitante en términos de institucionalizar la continuación sistemática de la ofensiva en curso por vía institucional. Así, tras 50 años de proceso revolucionario en Chile, nuestro país se encuentra una vez más a portas de dar las bases y el fundamento para establecer un régimen totalitario. El único freno del proceso revolucionario institucional actualmente en curso es votar en contra en el plebiscito de diciembre próximo. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a dar el micrófono. Si es que no está apagado. A ver. No está apagado. Para que puedan preguntar. Está abierto el micrófono. ¿Quién quiere partir? Pues estamos transmitiendo. Primero un comentario que a raíz de todo lo que se sabe hace años en la Araucanía, la macrozona sur que se llama, el proceso de ataque y guerra contra la población chilena sigue. Solamente, claro, puede ser que esté más concentrado en un área, pero sigue. Es decir, ellos no han parado. Y segundo, una pregunta. ¿Se sabe de la relación que tenía el MIR con el Frente Manuel Rodríguez? Sí. Tenían relación orgánica, pero no solamente con el Frente. Se conocían, sabían quién eran, etc. Pero el MIR se internacionalizó. El MIR, de hecho, tuvo operaciones en Europa.
en Europa trabajó con la ETA y era el medio pollo, entre comillas, para decirlo en buen chileno, de la ETA. Hacía labores por background mientras la ETA ejecutaba. Entonces, no solamente que haya tenido con el Frente Nacional Rodríguez, lo que uno puede decir más duramente, cuando viste esta organización continental, es que todos los grupos subversivos terroristas del continente y fuera del continente están todos vinculados, todos unidos y todos se conocen. Eso. Así que muchas gracias. Más que nada, Alexis, una pregunta para la audiencia. ¿Qué crees tú que ha pasado en los partidos, por ejemplo, como la UDI, que se ha olvidado de sus propios mártires, o de Chile Vamos en general, en este proceso de revolución que tú estabas mencionando en la conferencia? A mi juicio, la UDI en particular ha tenido un severo deterioro ideológico y además ha pasado a ser de un utilitarismo extremo. Es decir, la UDI solo se acuerda de Guzmán o Simón Llévenes de vez en cuando porque son útiles. No porque hayan sido amigos, militantes, el fundador, el ideólogo y tal vez la persona de mayor relevancia que tuvo alguna vez la UDI. Y Renovación en parte también. ¿No? Y cuando se vuelven utilitarios, bueno, da lo mismo porque están haciendo negocio. Y lo que están manteniendo sus cuotas de poder, económico, político, de influencia, redes, etcétera, etcétera. Lo que gobierna en Chile hoy día es una partidocracia. Para eliminar este sistema, lamentablemente hay que crear más partidos nuevos. No hay otra forma. Y desbancar a los partidos que están. Tal cual. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Exactamente eso. ¿Que fracasaron porque son imbéciles, idiotas, ineptos y corruptos? Sí. Pero ese es el trabajo que hicieron. Matar al padre. Darth Vader versus Anakin Skywalker. Lo mismo. Así que eso es para el Francalva ahí que está mirando. Dejando de lado, por ejemplo, el momento contemporáneo en el que estamos viviendo, que evidentemente, como lo estamos viviendo, se nos hace más difícil a nosotros, porque recae sobre nosotros. Pero ¿qué consideras tú que es peor? ¿El tiempo actual en el que estamos viviendo o todo lo que nos presentaste históricamente hacia atrás? Lejos lo que les presenté históricamente hacia atrás. Lejos. Lamentablemente, llevamos 20 años de insurrección revolucionaria en la Araucanía, la llamada macrozona sur, y por supuesto han habido bajas sistemáticas. Pero si ustedes tomaron el recuento que yo hice, no se compara con lo que les mostré. ¿Se dan cuenta? O sea, no hemos llegado allí, pero estamos así. Y además, porque hoy día en Chile, a esta etapa, si este fuera el gobierno de la UP, estaríamos en el primer año para el segundo, ¿cierto? 70 al 71. Claro. Nada pasó en Chile, salvo lo que ya vimos, el 70 y el 71. Cuando colapsa la economía el 72 y de en adelante viene el deterioro acelerado. Y ahí recién empieza la gente a sentir en carne propia lo que significa vivir en un régimen de esa naturaleza. Bueno, la mayor parte de la gente de las 3 comunas, entre las que estamos, de los empresarios del país, de la gente de mayor recursos, no ha llegado siquiera a sentir, así en términos brutales, los efectos de lo que está pasando. Pero la gente que hace no más de 2 o 3 años atrás podía comprar papas o podía comprar palta, estoy nombrando 2 de los ejemplos a la mano, hoy día ya no puede. Y ha perdido capacidad adquisitiva y se nos están produciendo lo más importante del país, que es la clase media. Porque lo que ha generado el progreso en el país es la clase media. ¿Ya? O sea, la disminución de pobreza en Chile se produce porque la gente pasa a clase media. Ahí está. Y hay algo que es dramático como una persona que logró, una familia, que logró salir de pobreza y pasar a clase media y volver a pobreza. Y es lo que está pasando ahora. Entonces, te lo prometo que con todo lo que duele, lo que está pasando, todavía no llegamos a esos niveles. Pero cuando empieza a pasar, ahí la gente que está viendo y toda la gente que no quiere saber esto, ahí se va a empezar realmente a preocupar porque eso les golpea directo. ¿Y sabes qué pasa? Que el otro problema, que cuando cae esa pobreza nuevamente, no es tan fácil volver a recuperar la posición que lograste, porque son años de esfuerzo y trabajo para llegar a ese lugar. Entonces, ese es el drama, porque tus hijos quedan condenados a tener que vivir en condiciones peores de las que tú viviste. Solo nos queda el recuerdo de saber que estuvimos mejor. Exacto. Y que podemos llegar a exacto. eso, pero... Entonces, el drama hoy día, yo creo, en el país, es para los papás y las mamás que se sacaron la mugre 30 años para que sus hijos, entre otras cosas, llegaran a ser profesionales. Ellos probablemente la mayor parte no lo fueron. Nuestros padres, en genérico en el país, nunca fueron profesionales, no fueron a la universidad. ¿Ya? No fueron. Se sacaron la mugre para mandar a su hijo al tal vez mejor colegio posible o hicieron esfuerzo y finalmente para la universidad. Y el problema es que estos cabros universitarios de ahora, muchos de ellos que avalaron la insurrección de octubre en adelante,
Si el país sigue como va, ni siquiera sus hijos van a ser universitarios. Ese es el problema y deben aprender eso. Listo, estamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.